buenas noches en este día lunes, que están esperando este momento de este espacio que se llama Tiempos de Refrigerio, a las 20 horas, horario del este de los Estados Unidos. Y para algunos que muchas veces nos sintonizan más tarde, gracias por los comentarios y saludos. Posiblemente si están mirándonos por la página oficial de la Iglesia Bautista Sublime Gracia acá en Villarrica, Georgia, le invito a que en el Facebook puedan hacerse seguidor de la página, y también vamos a estar poniendo los horarios en los países latinos, ya que hay diferencia de horario, pero en tiempo real son las 20 horas, horario del este de los Estados Unidos. Así que gracias. También igualmente, si has estado mirándonos por YouTube, te animo a suscribirte y compartir este canal, ya que es un canal de una exposición bíblica semanal que se usa para las reuniones que tenemos acá presenciales, como en este día lunes que tenemos este tiempo virtual, donde llegamos a muchos de los hogares. Algunos están manejando, otros están en hospitales, otros están en diferentes actividades, pero aparte en este espacio, y gracias por hacerlo en esta noche. Bueno, mientras continuamos acá en el programa, le invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Quisiéramos estar meditando en esta noche, pero también a la vez dándole continuidad a estos 3 pasos importantes para escudriñar las Escrituras, ya que la semana pasada pudimos mirar en primer lugar la observación, y en esta noche vamos a ver la segunda parte. Dice la palabra en este pasaje: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Y si tienes motivos de oración, de alguna manera que podamos interceder acá a la congregación o nosotros de manera personal, envíalos por donde nos estás mirando, y seguramente vamos a estar rogando al Señor para que Él haga su obra y todo sea conforme a su voluntad. Considerando este pasaje bíblico en esta noche, nosotros sabemos que el apóstol Pablo le recuerda a los hermanos de donde era la zona de los Colosenses, donde ellos estaban, como siempre, en todas las iglesias donde algunas habían sido plantadas por Pablo, Bernabé, por Silas, en los viajes misioneros. Y como en este caso había iglesias como de un trasfondo greco-romano, quiere decir que no venían de un trasfondo judío, pero siempre, digamos, en toda cultura, en cada nación hay religiones, hay costumbres, y muchas veces, digamos, esa tendencia religiosa que tenemos cada ser humano, lo podemos ver desde que Dios estableció el mundo, y más allá que el hombre fracasó por su pecado, separándose de Dios y rompiendo esa relación tan preciosa y maravillosa que tenían Adán y Eva con Jehová, con el Señor. Entonces vemos en sus hijos, uno de ellos Abel y el otro Caín. Vemos que Caín, en el capítulo 4 de Génesis, él trataba de agradar a Dios por medio de sus obras, pero a su manera. Y así podemos ver a través de la historia la tendencia religiosa en muchos. Entonces los hermanos colosenses, antes de conocer al Señor, venían de trasfondo idólatra, pagano, de religiones que eran influenciadas por aquellos tiempos de Grecia, de muchos lugares, como Pablo llegó un día a Atenas, donde dice que llegó a diferentes templos, pero un templo se destacaba y decía al Dios no conocido. Y bueno, sabemos que Pablo les recuerda: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Cuando alguien ha venido a los pies del Señor, ha pasado de muerte a vida. Ahora, una vez que ha pasado de muerte a vida, nosotros, nuestra mira a través de su palabra y con los ojos de la fe, estamos mirando al Señor, dice el versículo 2.
poner la mira en las cosas de arriba. En el contexto, en el capítulo 2, versículo 20, dice, si pues habéis muerto con Cristo, y sabemos que cuando uno pasa de muerte a vida a través de la obra de Jesucristo, de haber comprendido de que Él murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas personales y entonces la palabra está siendo sembrada en nuestros corazones y una vez que físicamente, claro, sabemos que estamos muertos espiritualmente, pero físicamente vivos, al pasar de muerte a vida por ese nuevo nacimiento, dice el versículo que acabamos de leer 20, si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, como si estuvieras en el mundo os sometéis a preceptos. Entonces hay muchas cosas que cuando miramos este pasaje vemos cómo la religión o las costumbres nos hacen, digamos, que a través de esos medios nosotros tratemos de querer cambiar. Y es que el Señor no vino a reformar nuestras vidas, sino que Él vino a transformar. Y por eso dice la palabra que muchas de esas religiones de aquellos días, como en nuestros días, estaban hechos conforme a mandamientos de hombre, dice en el versículo 22. Y dice el versículo 23 que esas cosas en verdad tienen una reputación de sabiduría, que no está diciendo que sea malo, en culto voluntario, en humildad, pero termina diciendo que no tiene ningún valor para los apetitos de la carne. Y es que nuestra vida, querido hermano en Cristo, no va a ser cambiada por los hábitos religiosos. Eso puede frenar muchos deseos, muchas formas de vida, pero quien realmente transforma nuestro corazón y convierte ese corazón de piedra en un corazón de carne es Jesucristo. Es el Espíritu Santo que viene a tu vida y te hace nacer de nuevo. Por eso dice la palabra, versículo 3 de Colosenses 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros, cada persona que nos mira en este mundo, más allá que nos llamen cristianos, que muchas veces nos decían en los primeros siglos a los que eran enemigos, ¿no? Enemigos del Señor, entonces porque sabían que su vida reflejaba la imagen de Cristo. Dice el versículo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, lo que somos y esa imagen que todavía no se ha completado porque estamos esperando que el Señor venga a levantarnos, dice el versículo 4, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El Señor viene a buscar a los creyentes, a los hijos de Él, a los que han sido salvados, y esa es nuestra esperanza. Pero nada de las cosas que nosotros hagamos exteriormente podrá cambiar los apetitos de la carne. Si vos estás luchando con esas cosas, bueno, rendí verdaderamente tu ser al Señor para que Él haga la obra completa y sin duda, como estos temas de tiempo de refrigerio nos puede ayudar, como también sería bueno que tengas un amigo, un hermano en la fe que te pueda ayudar en tu vida espiritual, en toda lucha, porque dice la palabra del Señor que debemos someternos unos a otros, de tal manera que nos debemos apoyar como un cuerpo. Mirando esta breve meditación y este breve pasaje, queremos continuar en esta noche mirando lo que es el área de interpretación. Bueno, la semana pasada recordémonos que habíamos comentado en cuanto a la observación. La observación busca recolectar, ¿no?, todos los datos suficientes. Cuando tienes un pasaje bíblico, la interpretación busca explicar esos datos. Entonces vamos a mirar este segundo paso en esta noche mientras seguimos en este tiempo de refrigerio. Entonces dijimos el significado ahora de interpretación, no lo que significa para nosotros, sino lo que significó para el autor original o a quien lo escribió. Recordémonos que Dios usó a hermanos que en aquellos siglos, en el primer siglo, recibieron estas cartas, pero hubo personas también que la escribieron llenas del Espíritu Santo. Y la pregunta, digamos, que deberíamos hacernos en lo posible, digamos, clave es, ¿qué significa este pasaje? ¿Qué significa este pasaje? La idea, digamos, es intentar cuál fue el motivo original por el cual el autor decidió incluir esa información. Nosotros en esta noche meditamos
un pasaje que fue muy breve, pero debemos preguntarnos dónde queda Colosenses, quién eran ellos, en qué parte de la geografía del mapa aparecen ellos, cuál era su cultura, su política. La pregunta sería, ¿qué era lo que estaba tratando de comunicar a sus lectores? En este caso, aquellos receptores originales. Y piense por un momento, o sea, cada vez que tú y yo, o cualquier ser humano, por ejemplo, escribe una carta, o puede escribir un libro, o cualquier cosa que en este caso quiere comunicar a alguien, ponemos ciertos datos o ponemos motivos de una manera particular. En este caso nadie escribe por escribir, sino que quiere expresar algo. Y hay una razón por la cual lo hacemos. Se ha puesto a pensar, bueno, si le escribe, un ejemplo, la carta a tu novia, probablemente la intención es decirle que la amas. Si le escribes, por ejemplo, una carta a un amigo, probablemente tu intención, si es su cumpleaños, por ejemplo, es desearle feliz cumpleaños. Si le escribes, por ejemplo, una carta a un jefe, a alguien que es tu patrón, probablemente tu intención es decirle, si él se ha comportado de una manera incorrecta, el ejemplo, que me deje de gritar. Y bueno, hay que admitir que muchas veces hay jefes o personas que son nuestros patrones que viven a veces irritados por las presiones, ¿no? La pregunta sería, mientras nosotros estamos mirando el asunto de interpretación, ¿qué es lo que determina el significado de una carta? ¿Qué es lo que determina el significado de una carta? Y bueno, los datos se encuentran en ella, por eso vemos ciertas cosas que se escriben. Volvemos a recordar acerca de la observación de la semana pasada. Cuanto más observas algo, más fiel va a ser tu interpretación. Entonces, nosotros estamos mirando el segundo paso, interpretación. Pues si los datos son los que determinan el significado de un escrito, eso quiere decir que es muy importante observar detenidamente esos datos para poder llegar a esas conclusiones de una manera acertada, ¿no? Por ejemplo, si no lo hago, ¿qué va a pasar si vos no tomás esto que estamos diciendo, de observar detenidamente para llegar a conclusiones acertadas? Corro el riesgo de empezar a interpretar de una manera incorrecta el significado de lo que está escrito. Veamos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si lees, por ejemplo, la carta de tu novia, que te dice, bueno, pasa todo el día mirando tus fotos, interpretas que, si tú recibes esa carta, que ella te quiere. Otro ejemplo, si por ejemplo lees la carta de tu novia y te dice que ha roto tus fotos, y en este caso vos sos el receptor o yo soy el receptor, ¿qué interpretamos? Bueno, que ella ya no te está queriendo. Fácil, ¿no? No es cierto, pero bueno, déjame hacerlo un poquito más, que se complique. Supongamos que la carta de tu novia llega a la mano y yo la abro. En este caso no lo abre, digamos, el verdadero novio, lo puede abrir un amigo o lo abro yo. Sé que esas cosas están mal porque debe abrir la carta a alguien que realmente va dirigido, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Supongamos que lo que leo es justo la oración que vos leíste y que dice, acabo de romper tus fotos. Y en este caso es un amigo. ¿Cuál será la interpretación en este caso del que la está leyendo? Es obvio, tu novia acaba de enojarse contigo. Sin embargo, vamos a suponer que la razón por la cual, por ejemplo, tu novia rompió la foto era porque tú mismo se los habías pedido. Pero claro, la otra persona que está leyendo la carta no sabe ese trasfondo. Entonces, resulta que tus amigos te habían agarrado dormido, con la boca abierta, y habían usado la cámara de tu novio para sacarte un par de fotos. Por esta razón tú no querías que nadie la viera, y que ese era el motivo por el cual ella te estaba escribiendo. La pregunta, podríamos decir entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó con mi interpretación? ¿Era incorrecta?
Si nosotros nos ponemos a pensar, tal vez caemos en admiración, estamos interpretando incorrectamente. Entonces, ¿por qué? Pues por varios motivos. Por ejemplo, uno, no leí toda la carta, tal vez leí una parte. O segundo, saqué del contexto una oración. O tres, la carta no estaba dirigida a mí, sino que decía de muchas cosas que yo no sabía y que en este caso era la persona que iba dirigida a la carta. Y entonces me llevó a sacar una conclusión rápida. No investigué lo suficiente. Exactamente lo mismo puede suceder con la palabra de Dios, queridos hermanos y hermanas. Por eso es muy importante observar de una manera detenida para llegar a la interpretación. Entonces, con este punto de interpretación, ustedes nos pueden hacer preguntas más adelante en relación a este tema que estamos viendo como segunda parte, ¿no? Por ejemplo, alguien dijo una vez que la Biblia no fue escrita a nosotros, sino para nosotros. En este caso, por ejemplo, acabamos de leer la carta a los Colosenses. Vos no sos un colosense. O en este caso, si leyéramos la carta de los romanos, tú no eres un romano. Otro ejemplo, la epístola de Pablo fue escrito a los cristianos de Roma, no a ti. O sea, yo no soy, por ejemplo, tampoco Timoteo. La semana pasada miramos algunos pasajes en cuanto a la vida de Timoteo. O sea, las dos cartas que escribió el apóstol Pablo estaban dirigidas a él, no a mí. Y esas palabras son muy importantes que tengamos en cuenta. Sin embargo, tanto la epístola de los romanos como la primera y segunda carta de Timoteo, la verdad que sí son inspiradas por el Espíritu de Dios, de modo que tú y yo podamos recibir un mensaje para nosotros en nuestros días, porque también esas verdades que ayudaron a los romanos, pero también esas verdades que fueron escritas a Timoteo nos pueden ayudar a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Entiendes la diferencia? Es justamente por esta razón que debemos ser muy precavidos para llegar a sacar conclusiones. Es muy importante, querido hermano que me estás escuchando, analizar toda la información detenidamente en cuanto a la observación, para poder obtener el mensaje que el autor original escribió, en este caso, para ir en este caso a la interpretación, para que al final nosotros podamos poner en práctica esas verdades que se aplican a nuestra propia vida, que llegaríamos a la aplicación. Ahora, un comentario. Busca ponerte en el zapato del autor para pensar cómo él pensó. ¿Cuál es nuestra misión en esta noche, en este tiempo de refrigerio? Es interpretar y descubrir cuál era la intención, dijimos, del autor, cuando escribió a sus receptores, en este caso, originales. Un ejemplo cortito, vamos a 1 Timoteo capítulo 1, ¿verdad? Vamos a ir ahí en la primera carta, primera de Timoteo, y dice la palabra del Señor en el capítulo 4, en el versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate para la piedad. En otra versión también, mirando este pasaje bíblico, nos dice acá, en cuanto a lo que nosotros estamos mirando, dice, disciplínate para la piedad, disciplínate para la piedad. Observemos, por ejemplo, ¿quién escribe? ¿Y quién escribe primera y segunda carta a Timoteo? Bueno, escribe el apóstol Pablo, aquel que fue hacedor de discípulos. ¿A quién le escribe? Y estamos mirando en esta noche que está escrita y dirigida a Timoteo, que en este caso Timoteo estaba aspirando a ser ese joven pastor. Ahora, ¿cuándo le escribe? Tenemos que ver la fecha, aproximadamente en el año 65, ¿no? Después de Cristo. Y este tipo de datos nos puede ayudar a encontrarlo en un diccionario bíblico, como dijimos la última vez, o en un comentario. La pregunta es, si estamos en el versículo que estamos mirando en esta noche 7, ¿qué le ordena? Y dice ahí la palabra que vemos, disciplínate para la piedad, ¿no? Termina diciendo el versículo. Por eso vemos ahí este tipo de datos que nos está mostrando ahí. ¿Qué quiere decir? Disciplinado, esta vida disciplinada.
Es una vida, digamos, que se pone metas. Significa de tener suficiente dominio propio para cumplir con ellas. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual debe hacer esto? En este caso termina diciendo, ejercítate, que dice, para la piedad. ¿Qué quiere decir la palabra piedad? Podemos averiguar. Literalmente significa alabar bien. Alabar bien. Tiene que ver con la devoción personal, el afecto, el respeto que le brinda a alguien, en este caso a Dios. Ahora ya hemos visto la cuestión de observación en esta primera parte. Vamos a la parte de interpretación. Pongámonos a mirar, después de más de 30 años de ministerio, ya vimos que la carta fue escrita en los años 65 después de Cristo. Recordemos que ya estamos en tiempos donde Pablo perfectamente ha servido por muchos años al Señor Jesucristo. Y su consejo ahora es un consejo que pesa. ¿Por qué? Porque sabe que es muy importante para la vida de Timoteo esforzarse con diligencia a separar tiempos concretos y diarios a la devoción con el Señor. Evidentemente, para el apóstol Pablo, al tener esta experiencia, sabía que este joven pastor podía dejarlo de hacer. La pregunta sería, ¿habrá sido por tener tantos años de experiencia que estaba seguro de esto? Claro que sí. Entonces ahora vamos a ir a la aplicación. Por ejemplo, en mi vida personal, una de las formas que busco alabar bien a Dios, al Señor, es a través de los tiempos devocionales. Puede ser en la mañana, puede ser en la noche. Me doy cuenta que me cuesta levantarme cada mañana. Dios me ha mostrado que debo ponerme una meta. Y a partir de hoy lo que quiero hacer es un compromiso personal, si busco una aplicación, en comenzar a disciplinar y levantarme media hora antes de ir a trabajar. Bueno, volvemos a esto. La interpretación, buscamos encontrar aquellos principios universales que pudieran aplicarse a toda persona, no importa los tiempos. Finalizamos con algunas preguntas en esta noche y las estamos poniendo en pantalla. ¿Qué significa esto para el autor en su contexto? Número 1. Segundo, ¿qué relación tiene este pasaje con párrafos similares o anteriores con las que sigo con estas preguntas que estoy haciendo en el libro general de 1 Timoteo, o si estoy mirando la segunda carta? ¿Cuál es la idea central del pasaje? ¿Qué frase o palabras utiliza el apóstol Pablo si tuviera que expresar la idea principal del pasaje? Otra pregunta, ¿qué motivos el autor escribe lo que escribe? ¿Qué desea el autor que los lectores originales entiendan? ¿Qué es lo que el autor quiere que sus lectores originales crean? ¿Qué desea que el autor, sus lectores originales hagan? ¿Qué desea el autor que los lectores originales cambien? ¿El autor de sus lectores originales mejoren? ¿O que el autor que sus originales vivan? O sea, ¿cuál es el propósito de esto que estamos mirando en esta noche? La interpretación es entender el mensaje central del pasaje. Que el Señor te ayude en esta semana. Déjame tus comentarios, preguntas y seguimos, digamos, en tiempo de refrigerio cada martes, 20 horas. Bendiciones. Chao.